Así, cualquier cosa pueden repasar esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del problema a resolver? ¿Qué datos se necesitan? Y cuidado con esto, que hay varias cuestiones que mencionar de qué datos. Entonces, datos significa qué tipo de dato, o sea, si son datos estructurados, si es una tabla de datos como una encuesta, si es texto, si es video, si es audio o demás. Pero no solo el formato de los datos, es decir, una encuesta, sino cuántos datos, por ejemplo. Es decir, tomaron 10.000 encuestas y con esos datos se entrenó el algoritmo. Entonces, más o menos la cantidad. También, por ejemplo, cuántos usan para entrenar y cuántos para validar. ¿Sí? Estas preguntas son guías y van a guiar también la corrección, ¿sí? Pero eso, intenten profundizar lo que se pueda. Y también qué forma tienen los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien fuera a ver un trabajo con resonancia magnética, sería muy bueno si esta pregunta incluye qué forma tienen los datos. Es decir, es una imagen que tiene tanto por tanto de resolución, por ejemplo. O las imágenes, si fueran imágenes normales, fotos, podrían decir, por ejemplo, cuál es la resolución, cuántos píxeles trabajaron en la imagen, si es que lo dicen de trabajo. No se preocupen, que tienen que tampoco escarbar demasiado, pero ese tipo de cosas que se suelen incluir en los trabajos. Yo les puedo pasar alguno de ejemplo también por el Slack. ¿Cuál es la fuente de los datos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo el dataset de OkCupid, ¿sí? Que es scrapeado, o sea, extraído del sitio, de este sitio de la plataforma. Entonces, en ese caso, la fuente sería recolección automatizada a partir de esta fuente. Otra fuente podría ser tomar encuestas, otra fuente podría ser grabar con video o demás. ¿Qué otros recursos son necesarios para desarrollar el proyecto, la tarea? Puede ser, por ejemplo, servidores en la nube, puede ser lenguaje de programación. ¿Sí? Estos son pies para que expliquen lo que había en el trabajo. Esta es relacionada, ¿qué tecnología hace falta? Esta es muy importante, no dejen de responder esta. ¿Qué tipo de machine learning es? Nosotros ok, ahí me saldrá que se está entrecortando. Voy a cambiar de red. Entonces, denme un segundito. Bueno, Andrea, quizás sos vos entonces. Cualquier cosa vuelvan a avisar, ¿sí? Y me cambio de red. ¿Qué tipo de tarea de machine learning es? ¿Sí? Este tipo de preguntas las vamos a ir respondiendo como ejemplo con la clase de hoy. ¿Cuál es un ejemplo o tipo de modelo que se usa? ¿Sí? Si ustedes toman un paper, cualquiera de Machine Learning aplicado, va a decir qué tipo de modelos usa, ¿sí? Va a ser algún nombre o alguna familia de modelos, si pueden referirse a esa familia, si pueden explicar un poco en qué consiste ese modelo, mejor. ¿Sí? No se preocupen, obviamente no se exige para nada que desarrollen o expliquen ninguna fórmula. Si pueden explicar la lógica detrás de un modelo, como vamos a hacer en la clase de hoy, genial. ¿Cómo se valida el modelo? ¿Sí? En especial para un uso clínico. Después, pregunta importante, ¿qué cuidados habría que tener para usarlo una vez desarrollado? ¿Cómo se compara este nuevo método con los métodos tradicionales que había en la tarea en la cual se esté tratando? ¿Sí? Así que esa es la consigna principal, digamos, que elijan un trabajo científico de aplicación de Machine Learning en psicología y neurociencias. ¿Sí? Y acá les voy a aclarar. Profe, disculpe, Sí. ¿podrías repetir la parte de la tecnología para desarrollarlo? Sí, la tecnología puede ser, quizás lo puede especificar en el trabajo mismo. Si ven que no menciona nada, es que no hacía falta nada en particular, pero por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje del día de hoy, como estos GPT-3, que estaremos viendo en las próximas clases, necesitan procesadores, placas de video muy costosas corriendo mucho tiempo. Entonces hay trabajos que pueden decir, bueno, para entrenar este modelo usamos 100 GPUs corriendo por 3 meses, ¿no? O 10 millones de dólares en cómputo en la nube. Por ejemplo, esto puede ser en cuanto a los recursos. Tecnología puede ser el lenguaje de programación que mencionan, una librería de código, cosas así. Pero bueno, esto guíense
con lo que mencione en el trabajo. ¿Sí? Si menciona alguna tecnología particularmente, genial, la pueden incluir ahí. Y si no, es probablemente porque usaron Python y nada demasiado particular. Bien, ahora, ¿por qué aclaro Machine Learning? Porque puede haber una confusión que inteligencia artificial, espero que esté bastante claro a esta altura, pero por ejemplo, una aplicación cualquiera, como estaba en el primer parcial, Rappi, por ejemplo, no es un ejemplo de inteligencia artificial, ¿sí? Rappi puede usar Machine Learning para predecir, por ejemplo, qué pizza te vas a pedir hoy, y ahí estaría usando Machine Learning, pero Rappi como tecnología, como aplicación, no es un caso de inteligencia artificial. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Primer punto importante es elegir bien un trabajo a explicar. Así que básicamente es describir un poco lo que se haya hecho en ese trabajo. Es grupal, lo pueden entregar hasta el domingo, ¿sí? A las 17 horas. Iba a poner primera hora del domingo, bueno, sí, así que tienen unos días hasta este domingo. Ahí va. Claro, porque tenemos pocas clases y hay que dejar espacio recuperatorio, ¿sí? Que va a ser... bueno, al final tenía que checar con la directora, pero bueno, si podemos, será el 30. Recuperatorio de ambos parciales. Del primero tenemos solo una persona que faltó. Y bueno, si llegara a hacer falta, recuperaremos este TP, ambos en modalidad oral. Dos otras posibilidades de trabajo, ¿sí? Si alguno quiere elegir, es exponer un tema de inteligencia artificial ética, ¿sí? Que supongo que después de las próximas clases, y quizás les irá surgiendo, toda esta tecnología que vamos viendo evoca serios dilemas éticos, tanto dentro de la clínica como fuera. Entonces, es una posibilidad que desarrollen un tema de ética donde relacionen presentes judiciales o marco legal relacionado, una revisión e investigación sobre el estado de derecho actual, sobre inteligencia artificial en psicología o neurociencias, obstáculos técnicos para el uso ético de la inteligencia artificial como interpretabilidad o el sesgo algorítmico, análisis de aplicación en políticas públicas o economía. Estos son temas que no estuvimos hablando, ¿sí? Así que es opcional por si alguien particularmente lo llama a encararlo desde este lado. Y por último, una posibilidad que personalmente sería mi favorita, pero no hay ningún problema, es desarrollar una pequeña prueba de concepto donde se aplique efectivamente un análisis de datos, algo de automatización o algo de machine learning en Python. Así que bueno, estas son las tres opciones. Yo sugiero que para que lo más sencillo y digamos relacionado con lo que está viendo es que elijan un trabajo de Machine Learning, algún artículo científico y escriban esta monografía. Así que bueno, ¿alguna consulta sobre esto? Me parece, Bien. voy a la respuesta, profe, pero para estar segurísimo, entonces podemos elegir cualquiera de los tres tipos de trabajo práctico y hacer el que queramos, digamos. Sí, sí, esta parte de los caracteres aplica a los primeros dos en realidad. El punto C no hay un mínimo de caracteres, pero sí tiene que funcionar así el código en Python. Así que bueno, en realidad vamos a aclarar por las dudas que tiene que incluir, vamos a poner, esto implica ya trabajar con algún dataset, ¿sí? O sea, conseguir algún dataset, aplicar un análisis exploratorio de datos, algo de automatización o algo de machine learning a un dataset determinado. Y breve explicación, vamos a poner para que tenga un poco de sentido, explicación de lo desarrollado. Bien, claro, tienen que elegir uno, ¿sí? Con el grupo. Entonces, cada grupo de 2 o 3 personas elija uno de los tres y desarrollen ese. Cualquier consulta igual la pueden hacer en cualquier momento. ¿Alguna otra duda sobre la consigna? Yo tengo una duda. Cuando elijamos, si elegimos el punto A, a la hora de elegir un proyecto, ¿podemos consultarle primero si realmente lo podemos usar? Me parece una buena idea. Sí. Bueno, gracias. Claro que sí.
No, por favor. Voy a cambiar el link a Colab. Les comento que eso pasa como dato curioso porque el link, no sé si ustedes ven el link acá o se los tapa la barrita de Zoom o solo a mí. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Bueno, a mí, yo no, porque me lo tapa Zoom, pero el link tiene una parte acá que dice autorizar al usuario 1. Entonces, si les vuelve a pasar, pueden borrar desde el signo de pregunta y ahí les va a funcionar. Pero bueno, eso es un dato extra. Bien. ¿Alguna otra duda sobre el parcial? Y si no, vamos arrancando con la clase. Bueno, los grupos son de 2 o de 3. Si no coincide por alguna razón, avisen y vemos de armar algún grupo. Bien, vamos a la clase de hoy. Como les comentaba, hoy va a ser la última clase donde vamos a hablar del tipo de Machine Learning que no es redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son lo que se llama Deep Learning, porque son muchas capas de neuronas. Ya tenemos neuronas, es una simple función lineal, básicamente. Y nosotros vamos a estar hablando de los modelos del tipo que estuvimos viendo hasta ahora, que lo llamamos Machine Learning hueco, digamos, porque no tiene capas o superficial. Sin embargo, los principios que estuvimos viendo desde la primera vez que hablamos de la regresión lineal se aplica a todos los modelos de Machine Learning, ¿sí? Así que hoy vamos a, de nuevo, cubrir una buena parte de lo que es el pantallazo general de todo el proceso. Así que estén atentos, que después se va a aplicar a todo. Voy a chequear que todos tienen permiso. Muchas gracias, Iván, por avisar. Sí, acá me faltó entonces compartir el permiso. Acá, perfecto. Con cualquiera. Ahí está. A ver, ahí se actualizan, deberían poder entrar. A ver, ¿pudieron entrar? Bueno, bien, voy a asumir que pudieron entrar. Perfecto, ahora sí, vamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso en general del concepto de Machine Learning. Entonces, Machine Learning, como bien habíamos dicho, no sé quién había respondido, Jorge Franco. Machine Learning son este tipo de programas, digamos, que aprende a realizar una tarea dado ciertos datos, ¿sí? Entonces, decimos que tenemos unos datos de entrenamiento que funcionan como experiencia, ¿sí? De los cuales el modelo aprende ciertas relaciones estadísticas entre las variables que se van a usar para predecir algo y la variable objetivo en el caso de aprendizaje supervisado. Y en el caso de aprendizaje no supervisado, recordemos que el ejemplo más típico es el ejemplo de clustering o agrupamiento. Es dado un conjunto de variables, de observaciones, encontrar grupos de observaciones similares sin tener una variable objetivo de antemano. Primera cosa a responder en el parcial. Entonces, dado el ejemplo que van a desarrollar, ¿usan técnicas de aprendizaje supervisado o no supervisado, por ejemplo? Si es supervisado, ¿cuál es la variable target? ¿Sí? Punto importante. Entonces, si fuera, por ejemplo, predecir quién va a dejar de asistir a sesión, como habíamos dicho, predecir la baja, la variable target sería se dio de baja o no se dio de baja, por ejemplo, no dejó de venir. Y las variables predictoras puede ser cantidad de sesiones hasta el momento, predisposición anímica en las últimas sesiones y demás, como ejemplo. Bien, vamos a trabajar con el dataset de OkCupid, ¿sí? Scrapeados y aportados generosamente por mi colega Matías Gatti, donde los datos que tenemos son extraídos automáticamente usando Python de la plataforma de este sitio que es OkCupid, que es un gran caso de estudio porque tiene un montón de preguntas que le hace a las personas. Como todas estas. A ver,
Eh, bueno, esta está un poco picante, vamos a... Pero gastás más plata en comidas o ropa, por ejemplo, sos un buen escritor, te gusta el Papa Francisco. Entonces hay un montón de preguntas un poco aleatorias y hay algunas que pueden resultar de especial interés para nosotros, como por ejemplo esta que pregunta por la importancia que le da a la salud mental en relación a la física. O por ejemplo hay una pregunta que dice si asistió o no a terapia, ¿sí? Entonces tenemos un montón de preguntas como datos estructurados a explorar para usar en nuestros modelos. Y al mismo tiempo, tenemos descripciones de las personas, ¿sí? Que ponen ellos mismos en sus descripciones. Entonces también tenemos datos desestructurados para usar. Entonces, en especial en las próximas clases vamos a estar viendo que podemos trabajar con modelos que pueden procesar la semántica del texto y predecir o estimar variables objetivo en relación a eso, ¿sí? Entonces, es un dataset súper interesante para usar porque tiene todos tipos de datos y además nos esclarece y nos lleva a pensar un poco sobre el estado de los datos y su manejo al día de hoy, ¿sí? Porque todos comparten datos, generan datos todo el tiempo en las redes sociales, en sus actividades, y estos son datos que se pueden usar tanto las mismas empresas como que reciben los datos, la misma como en este caso OkCupid, pues en Instagram, como otras personas, investigadores o información que está pública y se puede usar para estimar ciertas cosas. Entonces, como para pensar cómo esto se relacionaría con nuestra disciplina, bueno, obviamente simplemente como investigación puede ser muy interesante, como comparación de representaciones sociales en distintos países, por ejemplo, por decir una cosa. Pero, por ejemplo, podríamos querer hacer una prueba de screening para prevención de alguna cuestión, como puede ser, bueno, depresión o intento de suicidio, es uno típico, en base a las redes sociales, ¿sí? Entonces, podríamos usar una red social existente o podríamos quizás ser una organización que tiene una comunidad y lo quiere aplicar dentro de su propia comunidad, ¿sí? O un hospital, por ejemplo, ¿no? Con una cierta encuesta. Entonces podemos tener una gran serie de variables, como tenemos acá, y tendríamos una variable target a predecir, en el caso de supervisado, asumiendo que nosotros conocíamos datos ya, para entrenar nuestro modelo y hacer esa predicción que nos diría quiénes tienen un alto riesgo con observaciones nuevas, ¿sí? Entonces, buscando este dibujito, tendríamos nuestro vector target, ¿sí? Que recordemos que vector es simplemente una lista de números, y tendremos una matriz de variables, o features, también llamado, que son las variables que usamos para predecir lo que queremos modelar, ¿sí? Modelar es porque estamos modelando la relación entre estas variables con nuestra variable objetivo. Entonces, cada fila de esto sí va a ser una observación, una persona. Cada columna va a ser, por ejemplo, una pregunta o un indicador. Y tenemos una columna aparte que sería el objetivo. Entonces, dados muchos casos de estos, los modelos aprenden la relación entre estas variables con el objetivo. Teniendo muchos datos, esa relación se aprende mejor, ¿sí? Esto no es nuevo, pero igual los invito a que pregunten si algo no se entiende, ya que estamos repasando los fundamentos del Machine Learning y es importante para el parcial. Mejor preguntar ahora, después. Yo puedo responder si está bien elegido el trabajo, pero no les voy a estar respondiendo cuestiones de contenido mientras lo hacen. Así que pueden sacarse cualquier duda ahora. Bien, vamos a ver un poco cómo es el proceso en general de Machine Learning. ¿Por qué? Hay una parte que es la preparación de los datos para llegar a lo que es nuestra matriz de variables, ¿sí? Porque vemos, por ejemplo, acá tenemos todas estas preguntas, tenemos esta variable de edad, ubicación y tenemos las preguntas que se toman en, digamos, en el cuestionario. Y vemos que la gran mayoría acá son nulos. Este none significa not a number y significa que no tenemos una respuesta ahí.
Es un problema eso, ¿no? Significa que en nuestra encuesta que tomamos, que en este caso tenemos 39.000 observaciones, tenemos muchas columnas que tenemos valores vacíos, ¿sí? Y los modelos no van a poder manejar los valores vacíos directamente. Va a haber que hacer algo para trabajar con esos valores vacíos. No sé si lo habrán visto en estadística o en metodología de investigación, pero esto se denomina imputación de datos nulos o datos vacíos o datos faltantes. Y es la tarea de tratar con estos datos faltantes, que se puede hacer de algunas maneras. Bien, ¿habían visto mencionado algo de valores en otra materia? ¿Se entendió? No entendí la pregunta, profe. No, ¿habían visto algo en estadística o en metodología de investigación sobre los valores faltantes? Sí, no, en realidad no. La clase pasada con Fer, a Fer le preguntamos y medio como que nos dio una respuesta más desarrollada. En estadística nos dijeron, sí, bueno, hay que completar los datos. Pero Okay. bueno, en la clase pasada sí con Fer vimos un poquito de eso. Ok, psicoestadística es la misma que estadística, ¿no? No es que hay dos distintas. Es la misma. Ok. Pedro, respondiendo a tu pregunta, y bien haciendo la pregunta, no dejen de hacerlas. Tenemos valores nulos, los datos efectivamente se cargaron, es más, vamos a descargar los datos, y de paso chusmeamos un poco el código, ¿sí? El signo de exclamación es porque estamos pasando un comando a la terminal, que no es Python, es como una terminal como esta, ¿sí? Que son comandos al sistema operativo. En este caso lo usamos para descargar nuestro dataset con este comando que es wget. Importamos pandas, usamos la función readCSV que lee un archivo CSV, y lo que estamos diciendo acá es indexCol igual a 0, le decimos que la primera columna es el índice, y vamos a borrar dos columnas, que son el user ID y el ID, que son dos números que no nos van a servir en nuestro caso. Y le decimos que el axis nos dice si son filas o columnas, y le decimos que son columnas. Y con esa línea leemos nuestro dataset o data frame en pandas. Y ahora, un primer punto a tener en cuenta para el parcial. Entonces, nosotros respondiendo las preguntas del TP, diríamos, la fuente de los datos es la plataforma OkCupid, la recolección se da mediante recolección automática usando Python, bueno, acá les estoy contando que se usó Python, ¿no? Pero sería método de recolección automática. Son datos estructurados o tabulares, ¿sí? O sea que es una tabla de datos, y tiene también datos desestructurados o texto, ¿sí? Vale decir texto. También podemos decir el total de columnas es de 3.323. Obviamente si dicen una más o una menos da lo mismo, dado el caso. Y aproximadamente 40.000 observaciones, ¿sí? Esa sería una respuesta bastante completa para el parcial. Ahora, en vez de leer head, que nos muestra la parte de arriba, vamos a tomar una muestra. Vamos a tomar 5 valores aleatorios para responderle a la pregunta de Pedro. Entonces, acá tomamos 5 valores aleatorios y vemos que muchos son nulos, pero hay otros que no. O sea, nosotros estamos cargando los datos. Estamos leyendo todos, pero ¿qué pasa? La persona 32.464 respondió la primera pregunta, respondió esta pregunta, y esta, por ejemplo, pero estas no. Bueno, justo, ¿alguna vez viste a un terapeuta? Entonces, lo que pasa es que en nuestra encuesta, ¿sí? En realidad esto no es una encuesta, son las preguntas que hace esta plataforma, no respondieron algunas, ¿sí? Pero sí respondieron otras. Entonces, no es que hay un error en la lectura ni en carga de datos, sino que la persona efectivamente no respondió esas preguntas, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar alguna decisión, porque si nosotros decimos que nuestros modelos no pueden manejar ningún valor nulo, entonces, ¿qué implica eso? Que tendríamos que, por ejemplo, descartar a esta observación. Pero ahora, ¿qué pasa si descartamos a todas las observaciones? Una observación es una fila.
¿Qué pasa si descartamos todas las observaciones que tengan un valor nulo? Nos quedamos sin ninguna, porque como son tantas preguntas, nadie respondió todas las preguntas, ¿sí? Entonces, si tenemos eso, nos quedamos sin nada. Entonces, hay que hacer otra cosa para retener todos los valores que podamos para nuestro modelo, ¿sí? Pero con la menor cantidad de nulos posibles o sin ningún nulo, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la tarea de imputación de datos. Bien, bueno, ahí veremos un poquito más abajo. Repasando un poquito los principios generales, podemos tener como tareas supervisado cuando ya tenemos el objetivo, ¿sí? Entonces, en este caso de este dataset, podríamos hacer cualquiera de las tareas, ¿sí? Es más, vamos a estar en las próximas clases usando un poco más este dataset y vamos a usarlo para varias tareas distintas. Entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre de cada una de las tareas con estos datos, por ejemplo? Teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, edad, ubicación, todas estas preguntas. ¿Qué ejemplo se les ocurre de cualquiera de estos tipos de tareas? Signo de pregunta. ¿Cómo podría ser una clasificación, por ejemplo? ¿Se acuerdan que clasificación es cuando, perfecto, bueno, emparejamientos entre personas? Bueno, hay que pensar un poco. Habría que pensar un poco eso porque ahí vos estás queriendo unir dos cosas. Entonces, eso se complejizaría. Mejor no lo vemos en las próximas clases. Ahí el modelo tendría que en realidad recibir dos observaciones y decirte clasificar dos, por ejemplo. Sería una clasificación, pero dadas dos personas, como una misma observación, ¿sí? Dados pares, te clasifica si son o no son match, por decir algo, ¿no? Pero sin complejizar el ejemplo, la clasificación es cuando nuestro modelo nos dice categorías, ¿sí? Entonces, una categoría puede ser, por ejemplo, esta de ¿fuiste alguna vez a un terapeuta? ¿Sí? ¿Fuiste alguna vez a un terapeuta? Es una pregunta de sí o no. Y eso es binario, son clases, sí o no. Entonces, esa es una clasificación. Podemos usar todas las preguntas que tenemos, excepto la que vamos a usar para predecir, y entrenar, ajustar un clasificador para que nos clasifique si una persona que respondió todas las preguntas que no son de terapeuta fue o no a un terapeuta. ¿Y esto de qué servía? Bueno, dadas nuevas personas, si uno quisiera saber si fue o no a un terapeuta, o quizás reformulando no, si le serviría a un terapeuta, hace la predicción con las preguntas que respondió y te dice la variable objetivo, que en este caso, si fue o no a un terapeuta. Tomando de tu ejemplo, Pedro, podríamos, por ejemplo, localización. Podríamos hacer un clasificador que clasifique en qué localización está la persona, ¿sí? Un clasificador argentino o no argentino, o puede ser también con muchas clases. Podría decirte de qué país es, dada todas las preguntas. Y eso es interesante para, por ejemplo, hacer comparaciones culturales. Bien, eso de clasificación. En cuanto a regresión, ¿qué era la regresión? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la clasificación? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Clasificación. La regresión Resultados era... son clases. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Que la regresión era como números continuos, creo, y estaba el ejemplo de las horas de sueño. Y la categoría Perfecto. podía ser como depresión o si tenía como
No sé si era leve o grave o si como que esa era la diferencia. No estoy seguro si... a ver, tomando el ejemplo, si fuera clasificación, podríamos decir depresión o no depresión, ¿sí? O incluso leve, severa, también son clases. En cambio, en la regresión, el objetivo no va a ser una clase, sino es el tipo de variable que cambia, ¿no? No va a ser categórico, sino que otro tipo. Un número, exactamente, muy bien, Franco. Eso, en la regresión, el resultado va a ser un número continuo. Continuo o entero puede ser, ¿no? O sea, con decimales, sin decimales. Perfecto, muy bien, Martina. En este caso, vamos a probar con la edad, ¿sí? Entonces, podemos hacer un modelo que nos estime la edad de la persona dadas las preguntas que respondió acá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, clasificación y regresión. Dentro de no supervisados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en supervisados nosotros ya tenemos esas respuestas de fue o no al terapeuta, por ejemplo, que es una columna que ya tenemos, o en la regresión ya tenemos la edad también de cada una de estas observaciones. No supervisados, nosotros no tenemos de antemano una respuesta, podemos usar todas las mismas variables de las que estamos hablando, pero sin darle una como objetivo, sino simplemente decir, bueno, a ver qué grupos similares encontramos en estos en este dataset. Eso sería clustering, ¿no? Entonces, encontraría grupos con respuestas parecidas, ¿sí? Y por último, reducción de dimensionalidad es quizás el tipo de tarea que puede ser un poquito más compleja de entender, que a lo que apunta la reducción de dimensionalidad es a encontrar un factor latente de los datos. Por ejemplo, la teoría de coeficiente intelectual de Sperman, ¿no? El índice G. Entonces, el índice G de inteligencia se supone que es un factor latente que explica el rendimiento en muchas tareas de inteligencia. Es decir, si uno toma 10 tareas de inteligencia, el WISE toma muchos distintos índices, esas variables pueden estar muy altamente correlacionadas, ¿sí? Y esa es en lo que se basa la teoría del factor G, que dice que hay un factor latente. Latente significa que no es observable, sino que está por detrás, que explica el rendimiento en todas las tareas observables. Entonces, lo que va a hacer la reducción de dimensionalidad es tomar las variables que están muy correlacionadas, como todos estos índices de inteligencia que estarían muy correlacionados, y lo resumen en un solo número, combinando las demás variables, que explica lo observado. Bueno, espero que se haya entendido un poco. Igual hay que entender un poco más de correlación, covarianza y algunas cuestioncillas. Así que bueno, si ese no quedó tan claro, no se preocupen. Sí, los primeros tres, muy importante que entiendan bien, ¿sí? Supervisado, no supervisado, clasificación, regresión y clustering. Muy importante. Bien. Entonces, en clasificación podríamos, por ejemplo, como decíamos, que nuestro objetivo sea la persona va o no a terapia, que es una columna que ya tenemos, de qué país es, puede ser otra. Regresión puede ser cuántos años tiene la persona, que sería la predicción dada las preguntas. Y en cualquiera de los casos, ¿sí? Que estemos hablando, en cualquiera de las tareas, y cualquiera sea el modelo que usemos, ¿sí? Porque, cuidado, distingamos que la tarea es hacer una clasificación, pero podemos usar muchos modelos distintos, ¿sí? ¿Se acuerdan que un modelo es la forma de la función matemática que va a trabajar sobre los datos? Y acá usemos estos puntos de ejemplo que tenemos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un clasificador sobre esta nube de puntos, podríamos tener un modelo que sea una regresión logística en realidad, porque
la regresión logística es el equivalente a la lineal, pero para clasificación. ¿Sí? Es el modelo más sencillo, de los más sencillos para clasificación. Y separa con una recta los puntos. Y va a decir, bueno, los que quedan en un lado, en este lado de abajo, van a ser de una clase, los que quedan por arriba van a ser de otra clase. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos realizando una tarea de clasificación sobre estos datos que tienen dos variables con una regresión logística. Pero podríamos tener otra función, otro modelo, que asume otra lógica y otra forma en la función. Entonces, un árbol de decisión, por ejemplo, va a ser cortes continuos. ¿Sí? Un árbol de decisión dice, por ejemplo, bueno, si la persona, por ejemplo, están los algoritmos de decisión del DSM. Si la persona cumple con tal síntoma, tal cosa. Si la persona tiene tal otra característica, tal otra cosa. Y eso se va a representar matemáticamente como cortes rectos. Entonces, un árbol de decisión podría decir, bueno, si la variable, que en este caso es vertical, es superior a 0.4, que estaría por acá, entonces corta por acá. Bueno, y si además la variable, que en este caso horizontal, es superior a 2, entonces cortamos acá. ¿Sí? Entonces la forma de un árbol de decisión, matemáticamente, va a quedar como dos cortes en este espacio. ¿Sí? Pero bueno, ahora, sin complicar eso, podríamos tener una un poco más fácil, que sea una curva. ¿Sí? Que tenga esta forma. Entonces, estos son tres posibles modelos distintos, que los tres responden a la misma tarea, que es clasificación. ¿Sí? Misma tarea, distintos modelos. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de algunos de los modelos. Bueno, y las redes neuronales, para adelantar un poquito, Deep Learning, va a operar todo con la misma lógica, solo que va a ser súper flexible para tomar acá la forma que quiera, básicamente. Y ahora, nosotros estamos hablando de dos variables para entenderlo, pero nosotros nunca vamos a tener solo dos variables, sino que podemos tener hasta cientos, ¿sí? Y ahora no sería 2D, sino que tendríamos muchas más dimensiones. Entonces, imaginen lo mismo, pero en más dimensiones. Vamos a buscar un ejemplo: Hyperplane 3D Classification. Entonces, vamos a borrar este dibujito. En este caso, esto sería así. Un modelo lineal, o sea, la regresión lineal, trabajando con muchas variables, se va a ver así, como un plano, que lo llamamos hiperplano, en realidad, cuando tiene más dimensiones, que separa linealmente las clases en el espacio de la dimensionalidad que sea. Bueno, y ahí tiene muchas palabras raras. ¿Están siguiendo? ¿Se entendió? ¿Cómo Profe, venimos? puede ser que en una clase creo que lo vimos, una de las primeras, me parece. Sí, son cosas que no son nuevas, pero estamos agregando dimensiones, hiperplano, para ponerse de usuario. Hiperplano. Entonces, esto en realidad tampoco vamos a trabajar realmente en 3 dimensiones, sino que van a ser más, ¿no? Entonces, imaginen que es la misma lógica de algo lineal, pero en más dimensiones. Bien. La cuarta dimensión. Ahí estarías representando el, entre comillas, cuadrado del plano. En los casos anteriores. Bueno, en realidad el cuadrado no es cuadrado, sino que es un plano. ¿Sí? Es como si fuera una hoja que separa dos grupos. Bueno, teníamos recién uno, ahí no sé por qué puse a dibujar, pero si tenemos dos clases, estas es como si fuera 3D, ¿no? Esto va a ser como si fuera una hoja que separa. Bueno, me salió mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Esta hoja sería continua, ¿sí? Yo la hago cuadrada, pero sería un plano que se extiende infinito y separa en este espacio de 3D a las dos clases. Y sigue la misma lógica que 2D. Entonces, podemos tener un modelo que sea más sencillo, que tenga menos varianza, menos flexibilidad, menos complejidad, ¿sí? Son sinónimos, o sea, que sea recto,
Y lo podemos tener en 2 dimensiones, como una línea, o en 3 dimensiones o más. Y en el caso de ser 3 dimensiones o más, lo llamamos hiperplano y respondería a esta lógica. Pero también podríamos tener algo que sea curvo en este espacio, ¿sí? Una superficie. Y bueno, y acá ya no lo puedo dibujar mucho, pero imaginen que podría ser una superficie con alguna forma. Entonces, profe, el hiperplano es la representación del modelo, en este caso que se trabaja con más de 2 dimensiones. A eso creo Exactamente, que iba a sí. Bien, perfecto. Exactamente, muy bien. Un hiperplano es la generalización de la recta lineal en más dimensiones. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Se entendió? ¿Una pregunta? No tengan miedo en preguntar, es cosas, supongo que bastante nuevas. Igual estuvimos hablando de cosas relacionadas, pero bien. Bueno, otra cosa que me gustaría aclararles, para lo que vamos a estar viendo ahora en un minuto. Ah, buenísimo que hay rectas acá, yo dibujándolas a mano. Nosotros, cuando ajustamos una recta en 2D, ¿se acuerdan que lo que hace el aprendizaje o el ajuste es mover la pendiente, en realidad también la altura de la recta, o sea, puede tener la misma pendiente, pero arrancar más arriba, más abajo, pero mueve la pendiente para que se ajuste lo mejor posible dada la función objetivo, que en este caso es clasificar lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, ese es el aprendizaje. Y la pendiente, o sea, la inclinación de esta recta, nos dice cuál es la relación entre, en este caso, la variable x, la variable esta que tenemos abajo, y, bueno, esta otra variable, imagínense si fue una regresión lineal. Entonces, esta pendiente nos dice esa relación, nos dice, bueno, cuando x aumenta en 1, ¿cuánto aumenta y? ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos una pendiente así, mucho más elevada, lo que nos dice es, cuando, en realidad, este gráfico es de clasificación, quiero mezclar, vamos a ir al de abajo. Vamos a usar este de acá, que recuerden que se mueve, que al final queda fija, ¿sí? O sea, se mueve en el proceso de entrenamiento. Acá vamos a seguir un poco la mía con el mouse. Entonces, si la pendiente es más empinada, significa que cuando la variable x aumenta un poquito, la variable y aumenta mucho, ¿sí? En cambio, si la pendiente es mucho más plana, o es negativa, nos dice que si la variable x horizontal aumenta, la variable y baja un poco. ¿Sí? Entonces, esa pendiente es el coeficiente que se ajusta y nos da información de la relación entre esta variable y nuestra variable objetivo. ¿Sí? Ahora, lo mismo va a pasar en más dimensiones. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos 3 dimensiones y tenemos un plano en 3 dimensiones, ahora vamos a tener más de un coeficiente. Imaginen que seguimos en regresión. Entonces, nosotros vamos a tener un plano y este plano se va a poder mover de varias maneras. ¿Sí? Tenemos más dimensiones, 3 dimensiones en las que podemos mover el plano. Entonces, eso significa que vamos a tener 3 coeficientes. ¿Sí? Vamos a tener 3 coeficientes que nos dicen la pendiente del plano. Es decir, más allá del plano y la geometría abstracta, vamos a tener un coeficiente por variable que nos dice cómo influye esa variable en la variable objetivo, ¿sí? En el caso de la regresión lineal. Y eso es muy importante porque así es como tradicionalmente se analiza. ¿Sí? Entonces, todo lo que vieron como ANOVA, MANOVA, análisis de varianza, incluso prueba T, todo eso son versiones más específicas de los modelos lineales generalizados, que es toda esta familia de modelos. Y lo que nos permite es encontrar relaciones entre las variables con el objetivo. ¿Sí? Nos permite interpretar cosas y sacar conclusiones. Entonces, nosotros si en este caso hacemos una regresión con 100 variables, vamos a tener
un coeficiente por cada variable que nos va a dar información de cómo se relacionan esas variables con nuestra variable objetivo. Y vamos a ver un ejemplo de eso ahora, que es, en este caso, nosotros tomamos como variable objetivo para la regresión la edad de la persona. Tomamos como variables predictoras las preguntas. Las preguntas que tenemos acá. Y lo que tenemos en este gráfico son los coeficientes que resultaron de ajustar esta regresión. Y nos dice, por ejemplo, que la pregunta ¿alguna vez te casaste? Tiene un coeficiente de -2. ¿Qué significa eso? Que cuando la pregunta era positiva, cuando la respuesta a esta pregunta era 1, nuestra variable objetivo bajó en -2, es decir, que nos daba menos edad. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite hacer estos coeficientes es interpretar la relación entre estas preguntas con la variable objetivo. Entonces, vemos que, por ejemplo, los rojos eran más jóvenes. Entonces, bueno, podemos encontrar algunas relaciones interesantes. Por ejemplo, se ve que hay una relación interesante entre más edad y la opinión de que Estados Unidos tiene que construir la pared entre Estados Unidos y México. ¿Sí? Entonces, a más edad eran más conservadores, por ejemplo. ¿Sí? Y eso lo hacemos interpretando los coeficientes que quedaron de nuestra regresión lineal. Bien, fue bastante información. Eso, me parece. Estamos justo para hacer un recrédito de 10 minutos, pero antes le voy a responder a Iván. Profe, me quedé en lo anterior y no entiendo por qué las respuestas de las preguntas son números o NaN. Buena pregunta. Las preguntas en general tienen, son un par de opciones, que en este caso están codificadas como números. Entonces, en general, 0 es no y 1 es sí. ¿Sí? Entonces, la regresión lo que hace es ajustar la influencia de haber dicho que sí. ¿Sí? Entonces, cuando aumentó ¿Are you a morning person? Significa que la respuesta era sí. Entonces, en este caso es la influencia de haber dicho que sí en la regresión, en la variable objetivo. ¿Sí? Y los NaN son porque son valores faltantes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacer con los valores faltantes para dejar de tenerlos. Que básicamente una opción es descartar algunos o todos, otra opción es llenarlos con alguna lógica, por ejemplo, con la media o la mediana de esa columna. ¿Sí? Y combinando las dos, es lo que vamos a hacer ahora en la vuelta de recreo. Nos quedamos con un conjunto de datos un poco reducido que no tiene más nulos. Bueno, y es lo que necesitamos. Bien. Bueno, vamos a hacer 10 minutos de recreo. De todos modos, yo en 5 vuelvo y estoy para responder preguntas. Bien, ya pasó un minuto de recreo, así que apúrense. A las 10:10 seguimos. Bien, continuamos. Entonces, nosotros tenemos nuestra tabla de datos que tiene muchos valores nulos. Entonces, nosotros queremos al mismo tiempo... Uy, se me están... Iván, te escucho todo entrecortado. Claro, eso. Muchas gracias, Martina, por la asistencia. Si me escuchan mal a mí, por favor, avisen. ¿Sí? Bien. Perdonen que apuro, así continuamos, así no nos quedamos sin cubrir los contenidos. Entonces, nosotros tenemos nuestra tabla con los nulos. Y nosotros queremos tener todos los datos que podamos, porque cuantos más datos, mejor aprende el algoritmo, digamos, se basa en eso, pero al mismo tiempo no podemos tener nulos. Entonces, ¿cómo puede ser una estrategia sencilla de imputación de datos? Lo que vamos a hacer en este caso es, bueno, definimos una lista con las columnas que no son preguntas, ¿sí? Y definimos cuál va a ser nuestra columna objetivo para la regresión. Y ponemos columna regresión igual age, que es el nombre de la columna que vamos a usar. Y decimos nuestro vector i y tomamos esta columna, ¿sí? Entonces, este i-r, r de regresión, es un vector que tiene tantos valores como observaciones nosotros tenemos,
En este caso son 39.350. ¿Sí? Es una lista de números que es nuestro target de vector. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar la regresión lineal para que explique lo mejor posible la edad. ¿Sí? Vamos a modelar la relación entre las preguntas y la edad. Pero para eso primero tenemos que hacer algo con todos los nulos que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a contar cuántos nulos tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a ver cuáles son las preguntas. Entonces, para eso vamos a usar esta sintaxis. Nosotros no preguntas es la lista de las que no son preguntas que las escribimos a mano. También tenemos con df.columns, podemos acceder a todas las columnas que hay en nuestro data frame. Entonces podemos decir C, o sea, C de columna, ¿no? O col le podemos poner. C for C in df columns, if C not in no preguntas. Es decir, nos quedamos con todas las columnas que no estén en no preguntas, o sea, las preguntas. ¿Sí? Y con esta lista nosotros vamos a indexar el data frame, o sea, vamos a traer todas esas columnas para contar los nulos. Entonces, con df.log, pasándole preguntas, traemos todas las preguntas. Esto yo les explico la sintaxis, pero no se preocupen que no necesitan saber tanto nivel de detalle, a menos que planeen profundizar en el mundo de la inteligencia artificial, que eso sería una alegría y una gran decisión, en mi opinión. Pero bueno, en principio no es tan necesario, pero para que entiendan la lógica, le pasamos la lista de las preguntas, y ahora podemos usar el método que es isNull para que nos cuente los valores nulos, para que nos diga si son o no valores nulos. Y esto nos va a traer true o false. Va a ser true donde hay un nulo. Y recuerden que los true o false también se representan como ceros y unos. Entonces podemos simplemente sumar. Y sumando vamos a tener cuántos eran nulos. Y acá tenemos la cantidad de nulos por cada pregunta, que vemos que son, hay algunas que son un montón. Recordemos que tenemos en total 39.350 observaciones. Entonces algunas como esta, que te gusta tomar en una noche de joda, tenemos la gran mayoría que son nulos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que vamos a hacer es, las preguntas que son, que tienen muchos nulos, las vamos a descartar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, para eso vamos a usar los cuantiles, o los percentiles. Entonces, el percentil 95 de esta lista es el valor que nos separa el 95% de observaciones. Entonces, vamos a fijarnos cuántas respuestas tenemos por pregunta y nos vamos a quedar con las preguntas que tengan, cuyo número de respuestas estén arriba de el 95% con más preguntas. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con el 5% de preguntas con más respuestas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, básicamente las preguntas que tienen mayor cantidad de nulos las vamos a descartar. Nos quedamos con el 5% que tienen más respuestas. Bueno, y acá este renglón es un poquito rebuscado, no se preocupen, después pueden probar ejecutando de a partecitas en lo que investigan un poco. Pero lo que hacemos es, pasamos de tener 39.350 observaciones y 3.300 preguntas a tener solo 171 preguntas, que son las que tenían más cantidad de respuestas, ¿sí? Que son estas. Vemos que ahora hay muchos menos nulos, pero sin embargo tenemos todavía unos cuantos. Por ejemplo acá, sos una persona de las mañanas. Y acá tenemos un nulo. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar los nulos, df.fillNa, llena los nulos con la mediana de las preguntas. Es decir, esto nos va a calcular la mediana de cada columna y vamos a completar cada nulo con la mediana de esa columna. Por ejemplo, te gusta discutir, y le vamos a poner la mediana en esta columna, que en este caso, ya que son variables de 0 y 1, va a ser la respuesta más frecuente, va a ser lo mismo que la moda en este caso. Ahora,
¿Qué pasa si nosotros hacemos esto sin primero descartar todas las anteriores? ¿Por qué igual descartamos aunque pudiéramos llenarla con la mediana? Creo que podría darse una no sé si compensación o me parece que no, una eso de las variables que están en la moda o en la mediana según con qué criterios se rellenen, se imputan los datos. Me parece que está muy bien lo que estás diciendo. Imaginen que nosotros tenemos 35.000 observaciones y hay una columna que tiene una respuesta y todo lo demás son nulos. Si nosotros rellenamos esa columna con la mediana, vamos a rellenar todo con lo que era ese solo valor y va a ser básicamente cualquier cosa. Estamos inventando la gran mayoría de los datos, ¿sí? Entonces, el tema de rellenar los nulos conviene hacerlo si son pocos nulos y con una técnica que no estés inventando demasiado, básicamente, ¿sí? O que es lo que uno inventa tenga sentido. Entonces, por ejemplo, en vez de rellenar solamente con la mediana por columna, podríamos, por ejemplo, agrupar por edad y completar con la mediana por edad, ¿sí? Y ahí sería todavía mejor el método, ¿sí? Porque no estamos poniendo la mediana de todos, sino que estamos siendo más específicos. Bueno, vamos a completar con el valor que estaba más cercano a tus características, ¿no? O sea, tomamos a todas las personas de la misma edad que esta observación y completamos con la mediana de ese grupo, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es todavía un mejor método de imputación de datos. Y el mejor método que se puede hacer es, se puede ajustar un modelo de Machine Learning para que te diga el valor que falta, ¿sí? Entonces, se pueden usar todas las columnas que no son nulas para ajustar un modelo que complete los nulos, ¿sí? Pero bueno, esa sería la manera más sofisticada de llenarlo. En principio, vamos a descartar los que tenían la gran mayoría nulos y llenamos con la media para que nos quede todo completo. Y ahí ya vamos teniendo una matriz un poco mejor, ya está limpia, ya está completa, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es separar en train y test, ¿sí? ¿Por qué hacíamos esto? Bueno, vamos a ajustar nuestro modelo en train, en los datos de entrenamiento, y vamos a ver cómo predice, cómo generaliza a datos que no vio en el entrenamiento, ¿sí? Porque recordemos qué pasaba si nosotros no separábamos. Nosotros podemos tener un modelo que sobreajuste a los datos de entrenamiento, ¿sí? Y estas son cosas que está buena pensar en el trabajo, tanto en la parte ética como en otras, ¿no? Que significa que el modelo puede tener un sesgo debido a los datos de entrenamiento, ¿sí? En el extremo es el sobreajuste, donde si uno tiene datos, recuerden que ya lo hablamos, pero vamos a repasar, si tenemos una nube de puntos, podemos tener un modelo que recuerde o memorice exactamente cada punto. En realidad no sé por qué estoy poniendo a dibujar, si tenemos un gráfico de eso exactamente acá. Entonces, nosotros podemos tener un modelo que llamamos que tiene alto sesgo porque impone mucho a priori, la recta sí o sí va a ser una recta, tiene el sesgo de ser recta, y este modelo no puede overfitear, no puede sobreajustar, porque como máximo, o sea, nunca deja de ser una recta, entonces no puede pasar por cada. Sin embargo, podemos tener algo como este, que es un modelo de polinomio de grado muy alto, que pasa por cada punto. Pero, ¿qué pasa ahora si nosotros probamos con datos nuevos? Si nosotros agregamos datos nuevos, asumimos que van a estar por acá, más o menos continuando con la tendencia. Pero, por ejemplo, este dato de acá, ¿qué va a decir nuestro modelo? No tenemos ni idea. Esta curva parece que, no sé, quizás nos predice un valor acá, que claramente es cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que pasa con el sobreajuste es que se sobreajusta a los datos de entrenamiento y eso hace que después prediga mal en los datos de test que nunca vio, ¿sí? Y es por eso que se separan en dos partes. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, cuando uno aumenta la complejidad del modelo, es decir, que tiene más capacidad de pasar por cada punto,
lo que va a pasar es que cuando uno aumenta muchísimo la complejidad, el puntaje en entrenamiento va a ser perfecto, ¿sí? Nosotros vemos acá, el eje X es aumentar complejidad, o sea, ser más como este modelo. De este lado es ser más como este modelo. Y si nosotros tenemos un modelo como este, el puntaje en los datos de entrenamiento puede que sea perfecto, ¿sí? Porque pasa casi por todos los puntos perfectamente. Pero en los datos de test o de validación, le va mal, ¿sí? Entonces hay un punto óptimo que es cuando está balanceado, cuando ajusta razonablemente, ni muy poco ni mucho, que podría ser una curva como esta que hago acá, ¿no? Entonces, esta curva estaría más o menos por acá. No le va a ir perfecto en los datos de entrenamiento, como es razonable, y va a ser el que mejor el que mejor generaliza en los datos que no vio en entrenamiento. ¿Sí? Esto sería el sobreajuste. Bien, ¿preguntas sobre eso? ¿No? Bien, genial. Bueno, entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo de aprendizaje supervisado con regresión lineal. Insisto que todo esto que estamos hablando va a aplicar también a las redes neuronales, que es quizás lo más interesante. Así que, eso, atentos y cualquier duda, consulten. Entonces, caso de regresión lineal, habíamos dicho, la regresión lineal tiene la forma de una recta y tiene parámetros que definen básicamente la pendiente de la recta, que los llamamos pesos o betas, por ejemplo. Y vamos a tener uno por cada variable, y esa va a ser la forma de nuestra regresión lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo le ajustamos? Bueno, ponemos en scikit-learn va a ser siempre igual, vamos a importar el modelo, vamos a instanciar una instancia de ese modelo, y vamos a poner modelo.fit pasándole X y pasándole Y. Bueno, acá el X de entrenamiento e Y de entrenamiento. Y esto está un poco largo porque vamos a descartar del X las que no son preguntas y vamos a también sacar la columna que es la que vamos a predecir, ¿no? Y esto es un dato no menor. Si nosotros no nos diéramos cuenta y dejamos la columna que vamos a predecir como un predictor, el modelo nos va a dar perfecto, ¿sí? Porque tiene la respuesta que está prediciendo, ¿sí? Entonces, muy importante estar atentos a eso. Y obviamente es medio una bobada de distraído no sacar esa columna. Pero puede pasar que haya una columna que no sea exactamente la misma y uno no se dé cuenta. Entonces, un ejemplo que recuerdo es un modelo de predicción de precios de casas en zona propia, por ejemplo. La variable objetivo es el precio de la casa en pesos y, por ejemplo, había una columna que es el precio de la casa en dólares, ¿sí? Y obviamente si uno quiere predecir el precio de una casa nueva, no va a tener de antemano el precio de la casa en dólares, ¿no? Y teniendo esa variable, el modelo es muy fácil para el modelo aprender más o menos a convertir, quizás no tanto en nuestro país, pero a convertir de una a otra, ¿sí? Entonces, ese es un caso de tener datos en entrenamiento que uno no debería tener, ¿sí? Porque al momento de predecir una observación nueva, uno no va a tener esa columna, ¿sí? Entonces, por eso es importante fijarse bien de no estar, que no se esté escapando datos de la variable objetivo en las variables predictoras. Bien, bueno, habíamos hablado de las métricas de error. Esto es básicamente, queremos la recta que esté lo más cerca posible a todos los puntos. Bien, y una vez que ajustamos la regresión lineal, como habíamos visto, podemos ver los coeficientes que resultan de cada variable. Y interpretando eso podemos sacar información muy interesante con la cual escribir nuestro paper ganador del Congreso de Machine Learning de Argentina 2022. Bien. Eso es un caso de regresión. Ahora, clasificación, recordemos que es predecir una clase. Estas van a ser las mismas tareas cuando usemos redes neuronales.
Y bueno, y un ejemplo que habíamos visto, por ejemplo, es el clasificador de opiniones de clases, ¿sí? Que viendo un poco, bueno, lo habíamos visto, que básicamente recibe un texto, lo convierte en una representación vectorial, es decir, ¿se acuerdan que contaba cuántas veces aparecía cada palabra? Y con eso arma un modelo que, por ejemplo, bueno, si la oración dice cagada, discúlpenme el vocabulario, es que aparezca esa variable, que haya un 1 en esa columna, va a aumentar mucho la probabilidad de que esa reseña sea negativa, ¿sí? Entonces así es como aprende el modelo. Y podemos ver que también predice con esta matriz de confusión, como le dicen, que habíamos visto, que tenemos, compara lo que predijo el modelo con lo que era el resultado correcto. Un ejemplo de modelo de clasificación, que es quizás, este sí, es el más sencillo de todos, se llama KNN, que viene del inglés K Nearest Neighbors, o sea, K vecinos más cercanos. El modelo KNN lo que va a hacer es básicamente predecir a la observación más cercana que tenía. Es decir, si estos son nuestros datos de entrenamiento, tenemos dos clases, naranjita o azulcito, y tenemos un nuevo dato que, por ejemplo, cae acá, lo que va a hacer KNN es decir, bueno, a ver, ¿de qué clase eran las observaciones que estaban más cerca? Ah, ¿eran azules? Entonces le voy a decir que este punto era azul. ¿Sí? Entonces es el modelo más sencillo de todos. Básicamente ni entrena ni ajusta parámetros, simplemente predice usando los datos de entrenamiento y los puntos que están más cerca. ¿Sí? El K de KNN es por cuántos vecinos va a usar el modelo. ¿Sí? Entonces, si uno pone que K sea igual a 1, dada una nueva observación, como puede ser este puntito de acá, el modelo va a predecir que ese punto es de la misma clase que el punto que esté más cerca de ese punto nuevo. ¿Sí? Solo uno. Y lo que va a resultar de usar K igual a 1 es que el modelo va a tener una frontera así. O sea, por ejemplo, acá tenemos un punto que era azul y hay un espacio alrededor de ese punto que va a predecir con esa clase. ¿Sí? Entonces, overfitea, como se dice medio feo, o sobreajusta mucho a los datos de entrenamiento con K igual a 1. Ahora, en cambio, si K es igual a 100, va a usar un promedio más grande de los puntos. Es decir, si tenemos un dato nuevo que cae acá, va a tomar los 100 puntos más cercanos para decidir qué clase predecir para ese nuevo punto. Y lo que va a resultar de eso es que la frontera de decisión va a ser menos ajustada a cada uno de los puntos. ¿Sí? Es como un promedio de más puntos. ¿Se entendió la lógica de este modelo? Sí. No, sí, no. Entonces, no me lo caso al 100%, pero se entiende. No sé qué preguntarle, así que X. O sea, KNN, con K igual a 1, KNN funciona así. Recibimos un nuevo dato. Bueno, esta persona tiene 83 años. ¿De qué cuadro es? Y yo me fijo en los datos de entrenamiento y me fijo el punto que está más cerca, ok, también 83 años, 84 años, este era de River, entonces voy a predecir que el mío también es de River. ¿Sí? Así funciona KNN con K igual a 1. O sea, se fijan los datos de entrenamiento y te predice la clase como el valor más cercano que tenía en los datos de entrenamiento, con K igual a 1. Si aumentamos el K, toma más valores para tomar esa decisión. Entonces se va a fijar, bueno, a ver, las 5 personas que estaban más cerca en edad de 83, ¿de qué cuadro eran? Se va a fijar cuál es la clase mayoritaria y te va a predecir esa clase para el valor nuevo. ¿Sí? Perfecto. ¿Y tiene alguna aplicación práctica usar el K igual a 1? Porque por lo que me dice, se entiende que generalmente se usa la mayor cantidad de datos de K, ¿o no?
Bueno, es que tampoco hay que exagerar. Es exactamente lo mismo. Es una muy buena pregunta, Jorge. Es exactamente lo mismo que estos modelos. Perdón, estaba buscando. Bueno, es un intermedio, porque k igual a 1 va a sobreajustar. K igual a 100 va a subajustar. Vemos que la frontera ideal en este caso es la que muestra la línea punteada, ¿sí? Y esa frontera Bien. se da con algún K intermedio, entre 1 y entre 100. ¿Sí? Y este Bien. es un tema que creo que no vamos a llegar a tocar demasiado, pero K es el primer ejemplo que estamos viendo de hiperparámetro. O ya hablamos de hiperplano e hiperparámetro, somos unos mega matemáticos. Hiperparámetro significa que es un parámetro que necesita el modelo, pero que no se ajusta en el entrenamiento, sino que es como más meta. Hay que ajustarlo con otro proceso. Entonces, por ejemplo, lo que uno puede hacer es, bueno, a ver, voy a probar con todos los K. Del 1 al 100 voy a probar poner ese K y ver cómo da en train y en test, en entrenamiento y en validación. Y lo que uno va a encontrar en ese proceso es lo que veíamos en el gráfico este. Entonces, con K igual a 1, nosotros vamos a estar acá. El modelo va a dar perfecto para los datos de entrenamiento, porque va a recordar cada uno dónde estaba y va a predecir exactamente, pero en los datos de test le va a ir muy mal, va a estar acá. Entonces, nosotros podemos probar, en este caso, movemos la complejidad del modelo simplemente moviendo el K. Entonces, esto sería más K, más K, más K en KNN. Y menos K le va a ir peor en train y también en test, hasta que lleguemos al punto intermedio, que es que sería aproximadamente esa línea punteada. ¿Sí? Perfecto, entonces es como un poco un dilema que hay que resolverlo con mucho criterio estadístico, o no. Exactamente. Sí, no es tanto el criterio, sino que se puede probar fácilmente. Por eso se separa en entrenamiento y test. Entonces, uno va a probar los hiperparámetros o los parámetros hasta que termina de mejorar en el test de prueba. ¿Sí? Entonces, uno entrena siempre con el test de entrenamiento y se fija cómo le da en el de validación o el test, el que no estaba incluido. Entonces, es como decir, bueno, pruebo con K igual a 1, me dio acá entrenamiento y me dio acá validación. Ahora pruebo con K igual a 2. Ah, mejoró las dos. Pruebo con K igual a 5. Ah, mejoró todavía las dos. Pruebo con K igual a 7. Mejoró las dos. Ahora pruebo con K igual a 10. Y ahora lo que uno ve en ese punto es que sigue mejorando en entrenamiento, pero empeora en la generalización, en los datos que no vio. Entonces ahí uno dice, ah, acá estoy sobreajustando. Estoy sobreajustando a los datos de entrenamiento y está empezando a generalizar peor. O sea, estamos pasando a esto. Perfecto, profe, ahí ¿Sí? entendí. Bien, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Genial, no, por favor. Ese es quizás lo más sencillo para clasificación, que es ir y fijarse los casos que uno tenía y predecir fijándose el más parecido. Otro modelo sencillo de clasificación es un árbol de decisión, ¿sí? Como habíamos mencionado. Lo que va a hacer el árbol es encontrar separaciones en las variables. Por ejemplo, bueno, acá dice si una variable era true o si era false, separa según eso. Acá dice, bueno, si el precio del ticket era mayor a tal número, también separa en dos. Y ajustando ese algoritmo de decisión, o bueno, árbol de decisión, va a terminar llegando a una decisión. ¿Sí? Y esto lo veíamos en el espacio de los puntos como cortes, ¿sí? Que en realidad van a tener más de una, si fueran más de dos dimensiones, nosotros tendríamos una nube de puntos y tendríamos cortes en las tres dimensiones. ¿Sí? Y con eso separa básicamente todo el espacio en espacios cuadraditos que separan las clases. Entonces, este modelo tiene otra forma, no se va a ver tan así, no va a ser como KNN, sino que va a ser, por ejemplo, así y así y así
¿Sí? Podría ser algo así, por ejemplo, el árbol de decisión. Pero tiene el mismo principio. Si uno tiene un árbol de profundidad infinita, podría ser que también sobreajuste, o no. Va a haber una lógica parecida en los árboles. Bueno, básicamente eso, el árbol. Vamos a dejarlo ahí. Bien, generación de sobreajuste. Bien, esos son ejemplos de aprendizaje supervisado, ¿sí? Porque hablamos de clasificación y hablamos antes de regresión, y en ambos casos ya tenemos de antemano la respuesta que estamos prediciendo. La gente que no participa tanto, va igual, ahora que veo, participan bastantes, pero no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Aunque sientan que se hayan quedado súper atrás, lo que sea, pueden preguntar en cualquier momento. ¿Qué es Python? Bien, aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, uno no tiene la variable de antemano, sino que encuentra grupos, ¿sí? Entonces, el ejemplo más típico es clustering, es esto de encontrar grupos. Perdón, y la otra es de reducción de dimensionalidad. ¿Sí? Entonces, un ejemplo básico y muy entendible de clustering es el modelo que se llama K-means, que sigue el siguiente algoritmo. Imaginen que nosotros tenemos estos datos que están acá, ¿sí? Que son estos puntos y estos puntos. Y en principio no hay grupos separados, ¿sí? O sea, estamos en esta instancia. Tenemos nuestros puntos, no hay ninguna respuesta de antemano, no los tenemos clasificados ni nada, simplemente queremos encontrar grupos de datos parecidos. ¿Cómo va a funcionar K-means? Bueno, tiene un K como KNN, por eso hay gente que se los confunde. Y el K va a ser también un hiperparámetro, es decir, nosotros le vamos a decir de antemano cuántos grupos tiene que encontrar. Entonces, vamos a ajustar un 2-means, o sea, un K-means con K igual a 2. Es decir, vamos a buscar dos grupos. ¿Cómo va a funcionar nuestro algoritmo? Bueno, va a ser así. Primero, asigna dos centroides al azar. ¿Sí? ¿Qué va a ser un centroide? Va a ser el centro de nuestro grupo. Entonces, veamos que puso uno acá. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está, mejor. Perdón que no lo hice antes. Entonces, tenemos estos 9 puntos. Asigna dos centroides al azar, uno acá y otro acá. Pueden aparecer en cualquier lugar. ¿Qué va a hacer después? Va a calcular, bueno, dados esos centros de los grupos, qué puntos caen en un grupo y qué puntos caen en otro. Entonces, esta parte de acá cae más cerca de este punto y esta parte de acá cae más cerca de este otro. Siguiente paso, va a promediar los puntos, ¿sí? Y va a reubicar el centroide en el lugar que minimice la distancia con respecto a todos los puntos. Ahora lo vamos a ver animado y va a quedar más claro. Pero entonces en el siguiente paso va a calcular el promedio de todos estos puntos azules y eso va a quedar por acá, por ejemplo, y el rojo va a quedar medio por acá, ¿no? Y va a mover los centroides a esos lugares, ¿sí? Entonces vemos que movió este que estaba acá, lo movió acá, y este que estaba acá, lo movió acá. Y va a repetir eso hasta que converge, ¿sí? Converge significa que concluye, digamos, en una solución. Vamos a verlo animado. Eso. Y ese es un algoritmo de clustering, no supervisado, ¿sí? Uno no tiene la respuesta de antemano y encuentra dos grupos de datos parecidos. Vamos a ver este ejemplo. Le decimos number of clusters 3, ¿sí? Y número de centroides. Y podemos modificar un poco el tipo de datos. Vamos a poner uno que más o menos se note en clusters. Ahora, a ver, voy a minimizar esto. Y ahora vamos a arrancar. Entonces, el algoritmo empieza con 3 puntos puestos aleatoriamente. ¿Qué hace primero? Bueno, se fija para cada punto cuál es el centro más cercano. Vamos a clicar ahí. Entonces, acaba de hacer eso. Los naranjas son todos los que estaban cerca del naranja. Bueno, no me gusta. Vamos a, de nuevo, nuevos puntos. Nuevos centroides. Ahí va mejor. Primer paso. Se fija cuáles quedan más cerca de cada centroide. Siguiente, actualiza el centroide al promedio de los puntos. Y ahora repite. Se fija el centroide más cerca. Actualiza
y hace eso hasta que dejan de moverse. Listo, ahí convergió. No, que no anduvo tan bien. Y hay un efecto de la aleatoriedad. Vamos a probar nuevos centroides. Por ejemplo, a ver si caen unos puntos. A ver, ahí. Encuentra a cuál pertenecen cada uno, promedia y de este modo converge. Por ejemplo, ahí parece que encuentra estos tres grupos, ¿sí? Después pueden jugar también. Profe, eso depende de en dónde cae, así muy random, cada centroide. Bueno, en general podemos probar. Por ejemplo, ahí nuevos centroides. Sí, efectivamente puede variar un poco dependiendo de dónde caen. Deberían en general converger hacia la misma solución. De todos modos, por ejemplo, ahora hicimos un par de pruebas y caen en el mismo lugar. Estamos dejando los mismos puntos y cambiamos el lugar de donde arranca. Notemos que nosotros no sabemos ni el nombre del grupo, ni no hay ningún orden del grupo, simplemente vamos a saber que hay un grupo acá, otro grupo acá y otro grupo acá. Y después tenemos que interpretar qué significan esos grupos. ¿Qué significaría la proximidad del punto del centroide? Bueno, esa es una buena pregunta y supongo que significa qué tan prototípico es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos datos de comportamientos de personas y aplicamos un clustering, eso nos puede dar personalidades, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es donde la nosología va a empezar a cambiar y ser más continua. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un clúster, como se llaman en el SM también los clústeres de personalidad, si uno encuentra un clúster de personas con el mismo comportamiento y tiene uno que está exactamente en el centro, la interpretación es que sería el ejemplo más prototípico de ese grupo de personas. Bien, y este es un ejemplo de aprendizaje no supervisado para clustering. ¿Se entendió, no? No es tan complejo. Sí. Profe, una pregunta. Si el número de centroides, por ejemplo, es mucho más grande o mucho menor que los clústeres, digamos, ¿cuál sería la diferencia como más llamativa? Bueno, es una buena pregunta. K-means efectivamente tiene problemas porque, bueno, por ejemplo, uno de antemano tiene que decirle cuántos clústeres busca y uno puede que no sepa eso. Entonces, este es un ejemplo para ilustrar la tarea de clustering, pero va a haber algoritmos mucho mejores de clustering donde, por ejemplo, uno no tiene que decirle de antemano cuántos grupos está buscando, sino que decide solo, digamos, cuántos debería haber. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay solo 2 clusters y hay 3 centroides. Y hay otros modelos, como uno que se llama HDB-Scan, por decirles algo. Ese modelo encontraría que hay solo 2 clusters bien definidos acá. Está este, y los demás quedarían como ningún clúster, estos de acá que están lejos de ambos centros. Así que va a haber distintos algoritmos con otras bondades. Bien. Bueno, el otro ejemplo de no supervisado es lo que hablamos de PCA, análisis de componentes principales, y básicamente resume la correlación entre varias variables en una sola. Pero mejor no entrar mucho en eso ahora, lo pueden después leer o chusmear, pero me parece que estamos bien con lo que vimos hasta ahora. Bien, bueno, esos serían los temas de hoy. Entonces, concluimos ahora con 10 minutos de sobra para responder preguntas y repasar en general, ¿sí? Y adelantar un poquito quizás. Nosotros vamos a arrancar a ver desde la próxima clase Deep Learning, ¿sí? Que son las redes neuronales artificiales. Para adelantarles eso, vamos a pensar un poquito más en la regresión lineal, que es la base de todo. La regresión lineal lo que hace es ajustar la pendiente, ¿sí? Para minimizar el error en la función objetivo. ¿Sí? Si alguien no entendió eso, pregunte, y si lo entendieron es básicamente lo único que vamos a necesitar para entender el resto. Bueno, bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? Profe, se me cortó. ¿Cuál era la pregunta de recién? Perdón. Si entendieron lo que dije fue que en la regresión lineal el ajuste se hace
se hace variando el parámetro, que es la pendiente, de modo que minimice el error en la función objetivo, que la función objetivo es la distancia a estos puntos. Entonces, sí. básicamente, se va a mover la perilla para que el error sea lo mínimo posible. Ahora, las redes neuronales artificiales, el deep learning que vamos a estar viendo, va a hacer exactamente lo mismo, solo que con millones o billones de parámetros, pero va a seguir la misma lógica. Función objetivo, millones de parámetros del modelo, y va a ver, bueno, cómo tengo que mover cada uno para mejorar la función objetivo. Y esa va a ser básicamente el procedimiento de entrenamiento en las redes neuronales, que sigue la misma lógica. Entrenar en datos de entrenamiento, ver cómo generalizan datos de test y demás. Con la diferencia de que vamos a poder trabajar sobre texto, sobre imagen, sobre video y hacer cosas súper inesperadas, como algunas de las que ya estuvimos viendo. Bueno, preguntas. Preguntas, TP. Yo tengo una, pero es más relacionada con el segundo parcial. No sé si escuché bien la primera parte, pero creo que habías dicho que ibas a mandar como un ejemplo. ¿Puede ser? Sí, les puedo mandar un ejemplo de un trabajo a elegir. No las respuestas, eso lo estamos hablando ahora. No, sí, Pero sí, podría obviamente. mandar. Sí, en realidad lo óptimo sería, o sea, siempre que estén leyendo una noticia de diario o algo así, un artículo periodístico, lo más probable es que no explique todos los detalles que necesitan responder. Entonces, siempre vayan a artículos académicos que expliquen la aplicación de algún modelo. En ese sentido, si es en inglés, mejor, porque van a ser más nuevos probablemente los trabajos, pero puede ser también en español y que sea de, bueno, la complejidad que les parezca. Bueno, eso. Acá tengo un ejemplo que podemos charlar. En este trabajo desarrollamos un modelo que predice consumo problemático de drogas con aprendizaje supervisado, dada una encuesta del INDEC. ¿Sí? Entonces, la fuente de datos es los cuestionarios del censo del INDEC. La forma de recolección son las personas que censan, que van preguntando, van rellenando la encuesta. Para responder los datos, tendremos que decir cuántos datos tenemos, más o menos, que, a ver dónde dice shape final. Bueno, en algún lugar por acá está la forma final del data frame, entonces podríamos decir cuántas columnas tenemos en total, cuántas filas tenemos en total, qué tipos de datos son, que estos son datos estructurados, hay ordinales y demás. ¿Cuál sería el problema a resolver? Bueno, el objetivo de este caso es desarrollar un algoritmo que permita hacer screening para problemas de abuso de sustancias. ¿Sí? Eso lo podríamos comparar con métodos tradicionales, por ejemplo. Entonces, una cosa para comentar sobre la validación del modelo. Nosotros en este caso tenemos una gran encuesta con un montón de preguntas y nosotros podríamos, por ejemplo, predecir consumo problemático de drogas. ¿Cómo hacemos para validar? Entonces, para validar un modelo basado en Machine Learning, podemos hacer que primero prediga un instrumento ya validado ampliamente. Entonces, podríamos, por ejemplo, tomar, si tuviéramos los recursos para hacerlo, podríamos tomar toda esta misma encuesta del INDEC y también tomar un cuestionario o un instrumento conocido de consumo problemático de sustancias. Entonces, si nosotros podemos probar y validamos que nuestro modelo predice bien el instrumento validado, entonces ahí estamos probando que nuestro modelo funciona, ¿no? Estamos extendiendo la validez del instrumento conocido a nuestro modelo mediante ese estudio de validez. Bien, eso en cuanto a la validación del modelo. Bien. Bueno, y en este caso, entonces, se predecía esa variable. Bueno, para curiosear un poco, se lee el set de datos, se renombran un poco las columnas, acá, se hace un poco de análisis exploratorio de datos, vemos la edad de primer consumo de alcohol en el país, está divertido ver esto, vemos la distribución geográfica del consumo, según
Pero en esos trabajos vemos también según rango de ingresos. Esto es el consumo de alcohol en las distintas provincias. Y acá lo tenemos con un hermoso grafiquito satelital. Lástima que no llegamos a visualización en nuestra materia. Pero acá tenemos consumo, ¿era de vino? De vino o de alcohol en general en las distintas provincias. Esto es como análisis exploratorio. ¿Y cómo se hizo la parte de Machine Learning? Bueno, se tomó el criterio del DCM e intentamos mapear todas las preguntas que pudiéramos, de las preguntas que teníamos, con los criterios de DCM para definir si una persona tenía o no consumo problemático de sustancias. Con esas variables y encontrando las columnas correlacionadas, armamos una columna nosotros, que es la variable que vamos a predecir. Una vez con esa columna, entrenamos los modelos con todas las demás variables para que prediga la columna de consumo problemático. Bueno, eso, básicamente. Si la quieren chusmear, está el link en el fondo de esta notebook. ¿Qué cuidados habría que tener para usarlo una vez desarrollado, por ejemplo, este modelo? Bueno, los modelos están sesgados por los datos con los que fueron entrenados. Habría que cuidar que tenga validez externa. ¿Sí? Habría que tomarlo como un método de screening. No podemos dejar la tarea del diagnóstico al modelo, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Qué tipo de tarea es? Es una clasificación. ¿Cuál es un ejemplo o tipo de modelo que se usa? ¿Sí? En este caso, bueno, si escriben un proyecto, que yo les recomiendo que elijan uno que exista en realidad, podrían decir alguno que responda a clasificación, o en este caso, leyendo un poco el trabajo, podrían decir que se usó el modelo que se llama, por ejemplo, Random Forests. ¿Sí? Y ese es un nombre de un modelo, pueden investigarlo un poquito, cuál es la lógica, y explicarlo si pueden, mejor. Y si no, poner el nombre o el tipo, más o menos, de modelo. Genial. En este caso uso esto, es una clasificación. ¿Qué tecnología hizo falta? Bueno, en este caso simplemente Python para procesar los datos y las librerías de Machine Learning, nada más. Pero en el caso, ¿qué otros recursos son necesarios en el caso este de INDEC? Bueno, las personas que van y censan y recolectan los datos mediante las encuestas. ¿Sí? Bueno, ya estamos sobre la hora, así que ¿preguntas sobre lo vimos? Las próximas clases arrancamos con Deep Learning. Sí. Yo tengo una pregunta. Quería saber, que no me queda muy claro, que cuando a esto le agregamos los datos para entrenar el modelo y todo, si la información, a ver, nosotros para verificar ¿cómo sería? Cuando hacemos una investigación, para verificar los datos tenemos que hacer como una prueba, tenemos que tener un grupo de prueba. ¿Esos datos son los que se le ponen al modelo para que pueda predecir o no? Claro, como un grupo control, ¿no? En este caso Claro. no estamos aplicando un tratamiento a un grupo como para evaluar el efecto. Más o menos el análogo sería los datos. La clave es que los datos no se vieron en entrenamiento, que claro, sería alguna suerte de control. Entonces, el modelo solo conoce una parte de los datos en el entrenamiento, y después uno guarda parte de los datos de los cuales ya tiene la respuesta también, pero no los incluye en ningún momento en el entrenamiento, y prueba qué tan bien predice el modelo en esos datos, ¿sí? Que también generaliza a datos nuevos. Y ahí es donde uno estima la generalización del modelo. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí. La clase que viene vamos a tener clases por lo que es el recuperatorio. Sí. Igual falta una más, ¿no? Quedan dos. Terminamos el 30. Tenemos el 23 y el 30. Y entiendo que la 7 de 7 puede ser de consultas, eso no tengo claro
Pero bueno, en principio esa no tenemos. Sí, en ambas próximas va a haber clase. Las personas que tengan que recuperar, vamos a ver cómo distribuimos con Fernando, y uno va a estar tomando oral y el otro va a estar siguiendo con la clase, pero sí, vamos a tener en ambas clases, en especial porque quiero cubrir los contenidos muy interesantes de redes neuronales artificiales, así que vengan bien despiertos. Bueno, ¿alguna otra pregunta?